La idea de crear ciencia en el Parlamento, de hecho, surge de conocer cómo funciona el asesoramiento científico en otros países. ¿Cuál es la relación que hay entre políticos y científicos en Alemania, en Francia, en el Parlamento Europeo, en Australia o en Inglaterra? Muchos de los científicos que estamos trabajando ahora en España hemos estado muchos años fuera y ves que es distinto el cómo se comporta la sociedad frente a los conocimientos científicos en nuestro país que en otros países. Y uno de los grupos es los diputados o las diputadas. Entonces, lo que hemos tratado de hacer con Ciencia en el Parlamento es poner en marcha en España herramientas de comunicación entre ciencia y política similares a las que existen en otros países. Nuestro principal objetivo es principalmente poner la ciencia al servicio de la sociedad. Cuando toda la sociedad estamos invirtiendo en ciencia con recursos públicos, al final estamos pidiendo al ciudadano que crea que eso va a servir para su mejora en el futuro. Y eso está muy bien y es cierto, yo creo que todos estamos de acuerdo que las sociedades que más han invertido en ciencia en el pasado son las que mejor viven ahora, pero creo que también se puede a corto plazo utilizar en la legislación. Si al final un país que prepare su legislación para los avances tecnológicos, que prepare su legislación para los avances en medicina, que también prepare su legislación para los riesgos que las nuevas ciencias y tecnologías puedan rebarcar, va a ser un país donde la ciudadanía se aproveche de todas las oportunidades y a la par esté protegida frente a los problemas. Y eso es lo que buscamos aquí. Es verdad que eso suena muy ambicioso, entonces bajando a lo concreto, lo que tratamos de hacer es poner en contacto a políticos y científicos, personas de mundos muy distintos, con lenguajes normalmente muy distintos, que tengan espacios en los cuales se comuniquen, que un político o una diputada pueda ir a un laboratorio y ver por qué lo que se está haciendo en ese laboratorio puede influir en su próxima propuesta de ley y viceversa, que un científico o una científica sea capaz de ir al Parlamento, estar unos días allí, ver cuáles son los problemas por los cuales pasa un diputado o diputada y por qué toman las decisiones como las toman, y a partir de eso pueda mejorar su ciencia para que los datos que la ciencia generan puedan ser de utilidad a la hora de legislar. Este tipo de reuniones entre políticos y científicos se pueden hacer con distintas fórmulas, más informalmente, como la que hicimos nosotros en el Congreso de los Diputados en 2018, o más formalmente a través de, hay un tema que los diputados quieren conocer y los científicos y científicas preparan para ayudarles. Y esto es lo que tratamos de hacer, ir poniendo en marcha herramientas, mecanismos y procedimientos que ya están funcionando en otros sitios y que aquí todavía no, pero estamos seguros que se pondrán en marcha pronto. Nosotros arrancamos Ciencia en el Parlamento a través de las redes sociales. De hecho, fue una iniciativa que aparece en Twitter el 1 de enero de 2018 y la verdad es que fue fascinante la acogida que tuvo. Es este tipo de cosas que no sabes muy bien qué ha sucedido, pero en 30 días había decenas de miles de personas escribiendo al respecto, había medios de comunicación, todos los grupos parlamentarios nos recibieron en la mesa del Congreso de los Diputados, gracias a la Fundación Cotec, que nos puso en contacto con la entonces presidenta del Congreso, Ana Pastor, gracias a la Fundación FECIT, que es una herramienta pública que trata de conseguir que la sociedad sea consciente de lo que hace en ciencia. Entonces, la verdad es que el inicio fue espectacular y muy pronto estaban todos de acuerdo en que algo que estaba funcionando en otros países tenía que ponerse aquí en marcha. Y eso, la verdad es que funcionó muy bien, se puso en marcha, pero tiene riesgos y tiene dificultades. Una de las dificultades más importantes que nos hemos ido encontrando es el hecho de que todo el mundo nos creemos buen seleccionador nacional y todo el mundo se cree capaz de asesorar. Y una de las cosas más importantes en el asesoramiento científico es asumir que el asesoramiento científico nunca implica dar recomendaciones. Y esto no estamos acostumbrados, pero un científico no tiene las soluciones a las cosas, tiene algunas contestaciones a algunas preguntas. Entonces, todo lo que podemos hacer los científicos y científicas es, mira, esto es lo que sabemos, sin recomendaciones. Igual hay estas tres opciones son las que están encima de la mesa. Usted es político de esta u otra ideología, a usted le pagamos porque tome la decisión de elegir. Eso, que suena tan fácil, es muy difícil. Los seres humanos estamos diseñados para tomar decisiones, y más los científicos, que somos unos arrogantes impresionantes. Entonces, eso nos ha costado, nos está costando, de hecho. Formar a los científicas y científicos para que sean conscientes de qué significa plantear evidencias científicas o qué significa informar sin que ello implique que te creas con la potestad de tomar la decisión, es difícil. Y por el otro lado, los políticos, la verdad es que hemos tenido una acogida buenísima de todos los grupos, de una y otra ideología. Es algo que creo que socialmente ya está bastante entendido, que cuanto más información tengan los legisladores, más fácil será que acierten en sus decisiones. Pero dicho esto, hemos tenido un año en el cual ha habido
2 elecciones, hemos tenido un año en el cual es muy difícil establecer mecanismos de comunicación con un órgano como el Parlamento en el cual no está en funcionamiento. Entonces está siendo relativamente difícil que las cosas de verdad se pongan en marcha. Pero es cierto que hemos tenido la suerte de que ha habido un cambio de gobierno, un cambio de mesa, un cambio de Parlamento, y en todo momento tanto unos como otros grupos están apoyándonos, y ahora mismo, por ejemplo, Meritxell Batet, que es actualmente la presidenta del Congreso, está muy interesada en llevarlo adelante, y si todo va bien, en los próximos meses tendremos noticias muy interesantes. Cuando uno se plantea que la ciencia puede ayudar a la política, por algún motivo, que igual estamos acostumbrados, te da la sensación de, bueno, vale, cuando vayamos a hablar de coches autónomos o de esta última, el CRISPR-Cas, es donde la ciencia puede aportar. Y sí, por supuesto, en esas cosas es donde la ciencia puede aportar. Pero si uno se para a pensar en cuando legislamos en transportes, cuando legislamos en sanidad, cuando se legisla en educación, cuando se legisla en migraciones, te das cuenta que en cualquier tema que se discute en un parlamento, hay gente que ha discurrido durante tiempo al respecto de cuál es la mejor forma de hacerlo. Hay países que incluso tienen centros de investigación en políticas públicas. La oficina del INEM de algunos de los países nórdicos prueba medidas, una vez las ha aprobado con sistemas randomizados, es cuando toma la decisión de esas medidas, ayudas sociales de uno u otro tipo, se extienden a toda la sociedad. Hay países donde cuando uno trata de poner en marcha una nueva legislación tiene que esperar 2 años de prueba para ver si esa legislación de verdad cuaja o no cuaja. Ese tipo de filosofía es el método científico, es lo que más intentamos transmitirles. Pero en cualquier caso, concretándolo, lo que nosotros estamos haciendo es permitiendo que la sociedad pueda proponer temas. Lo que nosotros hicimos en 2018 es abrir una convocatoria pública de forma que cualquier ciudadano, ciudadana, político, científico pudiese proponer temas. Esos temas los seleccionamos para que no sean de política científica, no queremos hablar de cuánto dinero hay en la ciencia, no queremos hablar de cómo se gestiona la ciencia, queremos ver que la ciencia sea útil. Entonces, todos esos temas, que se nos presentaron cerca de 100, nos sentamos con los diputados de todos los grupos y durante varias tardes estuvimos poco a poco eligiendo un número limitado, porque los recursos, éramos voluntarios, los recursos son muy limitados para preparar un tema, y se eligieron 12 temas. Temas de salud, como el envejecimiento, temas de tecnología, como la ciberseguridad, temas de gestión como el cambio climático, o temas de sociología como la prevención del suicidio o las migraciones. Se eligieron 12 temas y sobre los 12 temas empezamos a entrevistar a decenas de expertas y expertos en esas áreas para tratar de resumir cuál es el conocimiento básico a ese respecto. Como decía antes, sin recomendaciones. Este tipo de trabajo es el que hace una oficina, nosotros lo hicimos de forma voluntaria, y si uno mira, por ejemplo, la oficina del Parlamento Británico, cada año se tratan 20 temas. Por el volumen de la oficina, o en el Parlamento Europeo 10, 12, 15 temas. Y en España lo que estamos tratando de poner en marcha es que eso exista, que se puedan hacer, porque requiere esfuerzo preparar esos temas, pero que la sociedad sea la que decida o proponga los temas. Y luego estos informes, una vez se hacen, son públicos, por supuesto. De hecho, en muchos países, como el británico, esos documentos, que son muy breves, no imaginemos un libro muy gordo, son 4 páginas, algo que pueda leer cualquier ciudadano, porque al final los diputados son representantes de toda la ciudadanía. Entonces tiene que poder leerlo cualquier ciudadano independientemente de su bagaje, educación o formación. Y esos temas, una vez están preparados, son útiles para los diputados, pero en muchos países se usan docentemente, en institutos, incluso en universidades. Si tú preparas un tema sobre cómo funciona, pues no sé, desde la energía nuclear hasta las plantas eólicas, o desde las nuevas ediciones genéticas hasta el coronavirus, cualquier planteamiento tú puedes explicarlo de forma que qué es lo que la ciencia dice y no lo que te plantea el primer experto o experta que pilles, que puede ser una persona brillante y muy buena, pero la opinión que plantea no deja de ser su opinión. Entonces esto es lo que buscamos, esto es lo que estamos tratando de hacer, y creemos que la ciencia puede ayudar en prácticamente cualquier tema. Una de las cosas que la ciencia tiene es que está muy bien considerada socialmente, pero por algún motivo se la considera como una pieza aparte. Es decir, la gente no siente que la ciencia la tenga en su día a día.
Cuando nosotros dormimos en un colchón y el colchón es blandito, es porque tiene mucha tecnología dentro. Cuando el agua caliente sale del grifo o la comida que compramos en el supermercado estamos seguros de que es segura, valga la redundancia, es porque hay mucha tecnología detrás. Pero es que cuando hacemos casi cualquier cosa, cuando avanzamos con el coche, cuando caemos enfermos, a la ciencia y el conocimiento están detrás de casi cualquier cosa que hacemos en nuestro día a día. Pero muchas veces no nos damos cuenta porque asumimos que eso estaba ahí desde siempre. Entonces, lo que tratamos de poner en marcha es que la gente se dé cuenta que el mundo cambia cada vez más deprisa. Y dentro de muy pocos años vamos a tener coches autónomos funcionando por la calle. Vamos a tener sistemas en los cuales se nos reconozca, o sistemas de salud en los cuales nuestro baño nos cuente si estamos bien o estamos mal. Solo aquellos países que se esfuercen en adaptar eso pronto serán los que se beneficien de ese conocimiento. El resto, pues o seremos compradores de ese conocimiento o seremos esclavos de ese conocimiento. Entonces yo creo que es importante tener ejemplos en los cuales los países que más pronto adoptaron el avance científico y conocimiento como una herramienta de país para moverlo, más pronto vieron los beneficios desde la industria, a la salud, a la sociedad. España somos uno de los países que lo ha hecho, tampoco creo que haya que fustigarnos demasiado. Si uno mira ¿qué países han avanzado más en los últimos 40 años? Estamos tranquilamente entre los 5 o 6 mejores que más hemos avanzado. Otra cosa es que todavía tenemos un margen de mejora importante. Entonces ahí hay un área en la cual hay que buscar cómo conseguir que la sociedad se vea implicada, y una de las herramientas es sacar la ciencia de donde se la espera. El mero hecho de estar aquí, con la Fundación Hay Derecho, el mero hecho de tratar de llevar la ciencia a los diputados, tratar de llevar la ciencia a entornos donde creemos que es relevante, pero que pocas veces está representada, creemos que es una forma de, primero, bajarla de un pedestal, que tenga que discutirse, y segundo, que todo el mundo se sienta partícipe, porque al final la ciencia no es más que una inversión de país o de sociedad.